Isótopos y masa atómica. Recordemos que en un átomo neutro que tiene la misma cantidad de protones y electrones, se pueden perder o ganar electrones y de esa forma formar cationes y aniones. Hasta aquí, lo que hemos aprendido es que los átomos del mismo elemento mantienen su número de protones, pero pueden cambiar en el número de electrones. Los átomos de un mismo elemento no son necesariamente idénticos. Tenemos, por ejemplo, los isótopos. Para eso estudiaremos los isótopos del hidrógeno. Son tres: el protio, el deuterio y el tritio. El protio tiene un protón y un electrón, pero tiene 0 neutrones. El deuterio tiene un protón, un electrón y tiene un neutrón. Y el tritio tiene un protón, un electrón y 2 neutrones. Hasta aquí notemos que todos tienen la misma cantidad de protones, ya que eso siempre se mantiene constante. Los átomos del mismo elemento siempre deben tener la misma cantidad de protones. Tienen la misma cantidad de electrones, pero en lo que se diferencian es en el número de neutrones. Como tienen diferente número de neutrones, también tendrán diferente número de masa, porque recordemos que el número de masa es la suma de los neutrones y los protones. Para el protio tenemos un número de masa A igual a 1, ya que tenemos un protón más 0 neutrones. El deuterio tiene una masa atómica igual a 2, ya que tiene un protón más un neutrón igual a 2. Y el tritio tiene un número de masa igual a 3. Ya que tiene 2 neutrones más un protón sería 3. Por lo tanto, podemos concluir que los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones. Y como tienen diferente número de neutrones, tienen diferente número de masa. De esta forma quedarían entonces los símbolos de los isótopos del hidrógeno, del protio, deuterio y el tritio. Todos van a tener número atómico igual a 1, pero tienen el número de masa A distinto. En el caso del protio 1, deuterio 2 y el tritio 3. Para nombrar un isótopo nos vamos a guiar por su número de masa en el símbolo. Aquí tenemos, por ejemplo, los 3 isótopos de litio, que llamaremos en relación a su número de masa como litio 6, litio 7 y litio 8, haciendo referencia al número de masa. También podemos solo decirlo de forma simplificada como Li6, que es el símbolo y el número de masa, Li7 y Li8. En la tabla periódica, recordemos que la masa atómica está justo debajo del nombre del elemento en la parte derecha, y en nuestra tabla periódica suele llamarse peso atómico, pero en realidad es la masa atómica. En el caso de litio sería 6.9, que podemos redondear a 7. En la naturaleza, los elementos químicos se encuentran como una mezcla de sus isótopos. Observemos los isótopos del carbono en la naturaleza, que en su mayoría son isótopos del carbono 12, es decir que la mayoría, el 98.93% de los carbonos en la naturaleza tienen un número de masa igual a 12. En menor abundancia, solo con el 1.07% están los isótopos del carbono 13, es decir, con un número de masa igual a 13.
Y todavía en menos proporción, que no se ve reflejado en el gráfico, están los isótopos carbono 14, cuando el carbono tiene una masa, un número de masa igual a 14. Otra cosa es la masa atómica promedio, es decir que a partir de las abundancias de cada uno de estos isótopos nosotros podemos sacar el promedio de esas masas y a eso le llamamos masa atómica. En el caso del carbono es 12.01070 UMA. UMA significa unidades de masa atómica. Y así pues podemos tener otros ejemplos. Por ejemplo, el silicio, tenemos 3 isótopos, 28, 29 y 30. El silicio 28 está en un porcentaje de abundancia igual a 92.223%. El silicio 29 solo en un 4.68%. Y el silicio 30 en menor abundancia 3.092%. En promedio, la masa atómica del silicio es 28.08550 unidades de masa atómica UMA. Si se fijan, el promedio está muy cercano al isótopo que tiene la mayor abundancia, en este caso que es el isótopo 28, por eso su masa promedio es 28.08, ya que el que mayor abundancia tiene es el isótopo del silicio 28. Los isótopos pueden ser estables o inestables, y eso se debe a qué tan grande sea su núcleo en el átomo dependiendo del número de neutrones que tenga. Si volvemos al ejemplo del átomo de carbono, bueno, ahí empezamos a observar que a medida agregamos protones, cambia el elemento, porque cada átomo tiene un número de protones que lo identifica. Por ejemplo, el carbono es un átomo que siempre va a tener 6 protones. En este caso es inestable, porque le falta el número de neutrones en el núcleo para poder estabilizar. Vamos a colocar los 6 neutrones para formar el carbono 12. Carbono 12 porque tendría 6 protones más 6 neutrones, el número de masa sería 12. Ahora, si yo por ejemplo agrego más neutrones, todavía el carbono con un número de masa igual a 13 es estable. Pero en el caso del carbono 14, donde tendríamos ya 8 neutrones en el núcleo del átomo de carbono, es inestable. Generalmente a este tipo de átomos los llamamos radioactivos, ya que pierden energía en forma de radiación. Y esto pues no perduran mucho en el tiempo y no son muy abundantes en la naturaleza. En el caso de los bananos, son una fuente muy rica de potasio, cuyo símbolo químico es la letra K mayúscula. Y tenemos que el potasio es una mezcla de 3 isótopos en la naturaleza. El potasio 39, que tiene 20 neutrones, el potasio 40 que tiene 21 neutrones y el potasio 41 que tiene 22 neutrones. El más abundante es el potasio 39 con un 93.25% de abundancia. En menos abundancia están el potasio 40 y el 41, siendo el más inestable el potasio 40 con 21 neutrones, y por eso tiene aquí el símbolo de radioactivo, ya que es el más inestable.
A través de la mezcla de isótopos podemos conocer la masa atómica de un elemento, que se considera como la masa total de los protones y neutrones en un átomo. Es conocida como unidades de masa atómica UMA. Pero ¿cómo medimos la masa de un átomo? Algo que es sumamente pequeñito, invisible para el ojo humano. Lo otro es que la masa atómica, recordemos, está determinada por los neutrones y protones, ya que la masa de los electrones es muy pequeñita en comparación a la del núcleo del átomo y prácticamente pues no se considera. Y bueno, como todas las medidas, lo que tenemos es un patrón de medida. En este caso es el isótopo del carbono 12 que vamos a establecer como una medida que corresponde a la 12ª parte de la masa atómica de este isótopo. Quiere decir que nos sirve como patrón. Para conocer la masa atómica, entonces calculamos la masa atómica promedio. Se considera la abundancia relativa en porcentajes que cada uno de los isótopos tiene en la naturaleza. Podemos partir de que cada uno de los isótopos se multiplica su número de masa A por su porcentaje de abundancia y se suma a el número de masa del otro isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia entre 100. En un ejemplo vamos a calcular la masa atómica promedio del potasio. En la siguiente tabla se muestran las abundancias relativas para los isótopos del potasio. Tenemos el potasio 39 que tiene una masa atómica en unidades de masa atómica igual a 38.96 UMA. Aquí decimos que es potasio 39, pues precisamente porque si redondeamos 38.9 nos quedaría 39. Y su abundancia es 93.22. Luego tenemos el potasio 40 con 39.96 UMA y una abundancia de 0.012. Luego el potasio 41 con una masa igual a 40.96 UMA y una abundancia de 6.77%. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar la masa del primer isótopo, el isótopo potasio 39, 38.96 por su porcentaje de abundancia. Eso lo vamos a sumar a la masa de el potasio 40 multiplicada por su porcentaje, que es 0.012%, como lo tenemos aquí, más el tercer isótopo, que sería 40.96 por 6.77%, que es su número de abundancia, y todo eso lo vamos a dividir entre 100. De esta forma, al hacer los cálculos, nos quedaría que la masa atómica promedio es 39.1 UMA. Esta masa es muy cercana a la más abundante, que es el potasio 39. Siempre la masa atómica promedio va a ser más cercano su valor a el isótopo más abundante en la naturaleza. En otro ejemplo, vamos a calcular la masa atómica promedio de una muestra de cloro, donde 75.78% de los átomos de cloro tienen una masa de 34.969 UMA y el 24.22% de los átomos de cloro tienen solo una masa de 36.966 UMA. En este caso
voy a enseñarles otra forma de calcularlo. Es exactamente lo mismo, solo que vamos a sacar cada uno de los datos de forma separada. No vamos a hacer un solo cálculo. En este caso vamos a necesitar colocar el isótopo, su número de masa y el porcentaje de abundancia, al igual que en el ejemplo anterior, solo que de forma separada. El primero sería el isótopo cloro 35. ¿Cómo sabemos que es cloro 35? Pues porque su masa UMA es 34.9. Si redondeamos eso sería 35, por eso le ponemos cloro 35. Se multiplica por su porcentaje de abundancia, que es 75.78%, y se divide eso entre 100. Multiplicamos 34.969 por 75.78 y dividimos el resultado entre 100 y nos da 26.50 UMA. Pueden ir verificando los datos en su calculadora. Luego tenemos el cloro 37. ¿Cómo sabemos igual que es 37? Porque su masa es 36.9, lo redondeamos a 37. Se multiplica su masa UMA por el porcentaje de abundancia, que es 24.22%, y se divide todo entre 100. Eso nos da 8.953 UMA. La masa atómica del cloro entonces será la suma de cada una de estas que hicimos por separado. Sería 26.50 UMA más 8.953 UMA igual a 35.45 UMA. En los ejercicios pueden hacerlo como el ejemplo 1 o como el ejemplo 2. Y para finalizar, solo les voy a mostrar que en la tabla periódica la masa atómica que tenemos representada en cada uno de los elementos es la masa atómica promedio. Por ejemplo, aquí en el cloro nos aparece 35.453. Gracias.